Bueno, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Costa Rica. Les agradezco si mantienen videos y micrófonos cerrados y que vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Estamos verificando que nos estemos viendo bien. Bueno, muy buenas noches a todos acá desde San José de Costa Rica. Tenemos estudiantes en este grupo de toda Latinoamérica como es usual. Y pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El día de hoy tenemos tres objetivos fundamentales. Número uno, explicarles la logística del curso. Número dos, estudiar los conceptos básicos en minería de datos. Número tres, hablar sobre el software que vamos a usar en este curso y en algunos otros cursos. Y al final pues también vamos a hablar un poquito respecto a la primera tarea. Ok, muy bien. Antes de iniciar, vamos a hablar un poquito de los aspectos logísticos. Entonces, me voy a salir de acá del PowerPoint y vamos a ingresar al aula virtual. Como ustedes les ha llegado, pues ustedes pueden entrar al aula virtual. Vamos acá a cerrar mi video para ampliar el ancho de banda y entonces trabajamos ya sin video. Bueno, recuerden que en el aula virtual vamos a hablar un poquito, unos breves minutos sobre la logística del curso. Ustedes ya les llegó un nombre de usuario, acá como en mi caso que es Oldemar, y tienen un password. Simplemente entran a promidad.org, entran al aula virtual, yo supongo ya muchos lo han hecho, y se loguean con su nombre de usuario y su contraseña. Bueno, vamos a esperar ahí, ya ahí entró al aula virtual, busquen el curso Métodos Exploratorios Fermat, que es el único que ustedes tienen, yo tengo muchos otros acá. Entran al curso de Métodos Exploratorios de Fermat y ahí, semana a semana, les van a ir apareciendo los materiales. Aquí está una unidad 0 que es introductoria y la unidad número 1 que es la semana 1. Eso es lo único que ustedes van a ver. Luego vendrá la unidad 2 que es la semana 2, la unidad 3, semana 3 y unidad 4 que es la semana 4. Por ahora ustedes solo tienen la unidad 1 abierta. Bueno, lo primero que les voy a decir es que mañana a eso de las 8 o 9 de la mañana se les aparecerá un video de acá de la clase de hoy en alta definición desde nuestro canal de YouTube, por aquello de que quieran repasar la lección o de que hayan tenido problemas de conexión o no hayan podido ver la clase. Algunas veces, por ejemplo en esta primera semana, también les va a aparecer un video adicional que es necesario para hacer la tarea. Eso algunas veces también aparece. Bueno, muy bien. Acá, como les decía, ustedes pueden bajar todos los materiales que vamos viendo en las clases. Acá está absolutamente todo lo que vamos viendo. Y acá también está la tarea número 1 y los datos que se ocupan para la tarea número 1 están acá. Siempre les aparece y siempre viene separado por semanas, lo cual le da mucha claridad. Una vez que ustedes estudian los materiales, hay algo que es muy importante, que es el foro de apoyo. Yo les recomiendo usar el foro de apoyo. Nosotros tenemos atención al foro todos los días, mínimo 2 veces al día. Tenemos gente dedicada a esto, incluso los fines de semana. Entre semana con más prontitud, pero los fines de semana también atendemos el foro por si tienen dudas. En el foro es de las partes más importantes de nuestra plataforma. Ustedes le dan clic acá y acá ustedes pueden añadir un nuevo tema. De hecho, vemos que acá ya tenemos a alguien que nos posteó algo que dice error al instalar Factor Miner. ¿Okay? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero precisamente esa es la idea. No habíamos visto que ya habían posteado. Entonces acá nosotros entramos y cualquiera de ustedes y le pueden ayudar acá, por ejemplo, a Javier. Me parece que Javier, de una vez aprovecho para contestarle, tiene una presentación vieja, porque resulta que este link que usted está viendo ahí ya no está activo
y entonces lo estamos instalando un poco diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar más adelante de cómo se instala. Pero bueno, precisamente esa es la idea. Acá ustedes pueden preguntar cualquier problema que tengan y ustedes mismos y nosotros podemos responder. Por supuesto, la idea es ayudarle a los compañeros, pero nunca darles la respuesta completa, sino decirles por qué pistas, ayudas, de por qué tips, de por qué les está fallando, etc. Y entonces la idea de esto es un trabajo colaborativo y como ustedes van a ver, lo más importante casi de todo es el foro. Bueno, muy bien. Entonces ahí como Francisco ya, por ejemplo, colocó una pregunta. Muy bien. Luego, entonces ustedes elaboran la tarea. Acá está el enunciado de la tarea, más adelante lo vamos a ver. Y tienen tiempo de entregar la tarea una semana. Exactamente hasta de hoy, en 8 días, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, ustedes entran aquí, entrega de la tarea número 1, buscan acá un botón que dice entregar tarea, que a mí no me aparece porque yo tengo rol de profesor, pero aquí les aparece un botón que dice entregar tarea, le dan clic y simplemente suben el archivo PDF con las respuestas de las preguntas. Eso es todo. Luego, unos días después, les aparecerá la nota y comentarios de por qué se les bajaron puntos, si es que se les bajaron puntos, etc. Entonces aprovecho para decirles que este curso se gana con el promedio de las 4 tareas. Deben obtener un promedio mayor o igual a 70 y con eso pasan el curso. Si no, no pasan el curso. Otra cosa importantísima es que, y en eso somos muy rigurosos, ahí voy a encargar la tarea, es que como bien dice acá, cada día de entrega tardía de la tarea van perdiendo 10 puntos. ¿Ok? Digamos, la tarea se entrega el lunes a las 6 de la tarde, a partir de ahí ya pierden 10 puntos. Si la entregan el miércoles pierden 20, si la entregan el jueves pierden 30 y así sucesivamente. Ok, bueno, eso es fundamental porque el curso va avanzando rápido y no da tiempo. Y entonces van perdiendo puntos conforme se van atrasando. Bueno, muy bien. Eso es un aspecto de logística muy importante. Ya tenemos una pregunta. Pueden preguntar ahí en el chat. Raúl me dice que se le había entrecortado, pero podría ser su conexión. Raúl, porque acá los técnicos me reportan que estamos bien de ancho de banda. Ok, MGF me pregunta, tengo una duda con 3 puntos de la tarea 1, ¿en qué momento lo podemos tratar? Eso todo se trata en el foro. Ok, MGF, cualquier duda que tengan respecto a la tarea, la pueden postear en el foro. En las clases atendemos dudas propiamente de lo que estamos explicando. Nunca vemos dudas de la tarea, ni nunca resolvemos tareas. Eso por una razón muy sencilla. Por ahí, perdón, que si me silencian, por favor, ahí los técnicos, gracias. Porque si no, no daría tiempo, ¿ok? Entonces de entregarlo. No daría tiempo de dar la clase, perdón, era lo que estaba hablando, de seguir el guión que tenemos planeado, y la clase siempre tiene que durar menos de 2 horas, entonces a veces se nos complica. Bueno, ahí por favor si me ayudan con el que está metiendo ruido. Ok, si no, por favor ahí, si me hacen el favor de expulsarlo. Es que alguien ahí nos mete ruido y no nos deja silenciarlo, perdón, para ver si logramos localizar. Ariana, por favor, si puede silenciar su micrófono. Si no, nos vemos obligados a expulsarla. Sí, Ariana 1313. Ok, nada más, perdón, por favor, Ariana, si puede silenciar porque se nos mete mucho feedback. Ok, bueno.
Bueno, muy bien. Por favor, entonces mantener los micrófonos cerrados. Ok, bueno, ya continuamos, perdón. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces les agradezco. Sí, mantienen los micrófonos cerrados y por favor, MGF, pónganos las dudas ahí con mucho gusto. De inmediato terminada la conferencia, le estamos aclarando cualquier cosa en el, en el foro. Bueno, visto los aspectos de logística y cualquier duda, pues con mucho gusto les estamos atendiendo en el chat y en el foro. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y es que vamos a hablar de los conceptos básicos en minería de datos. Cualquier consulta, les agradecemos. Si nos las pueden hacer a través del chat, con mucho gusto vamos contestando preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas, como les dije. Inicialmente vamos a tratar de definir y estudiar los conceptos básicos en minería de datos, data mining, ciencia de datos, machine learning, todas estas ideas que están hoy muy en boga. Luego vamos a hablar del software que vamos a utilizar en este curso y a lo largo del programa experto. Y al puro final hablamos un poco de la tarea y tal vez ahí si podemos ver las preguntas que tienen algunos de ustedes rápidamente si nos da tiempo. Bueno, lo importante aquí, entonces sí, ahí nos puede preguntar MGF, es que no sé cuál es el nombre, ese es el que aparece, si tiene alguna duda propiamente de la tarea, tal vez de logística por esta vez, es bueno tal vez que la plantee y la aclaramos de una vez para todas. Bueno, empezamos diciendo y hablando del concepto de minería de datos. El concepto de minería de datos viene, como lo vemos acá en pantalla, de una analogía del minero. El minero tradicional exploraba o trabajaba en montañas de datos, perdón, en montañas de tierra y de lodo, y en ellas buscaba tal vez algún poco de oro, algún diamante o algo que tuviera valor. El minero de datos hace exactamente lo mismo, solo que no trabaja en una montaña de lodo, de arena o de piedra, sino en una montaña de datos. Y su objetivo fundamental es extraer información útil de esa montaña de datos. Otra manera de verlo, la función de un minero de datos o de un analista de datos o de una analista de datos es transformar datos en información. No es lo mismo tener datos que en información. Entonces, como dice acá en la filmina, es la extracción de información o de patrones no triviales, no implícita, previamente desconocida y potencialmente útil de las grandes bases de datos. Esta última parte es importante. La minería de datos parte de un axioma que la diferencia de la estadística, y es que la idea general, en general, es que no vamos a tomar muestras de los datos, sino que vamos a trabajar con toda la base de datos. Nos vamos a pelear con toda la base de datos, como digo yo. Otra definición es analizar datos para encontrar patrones ocultos por medios automatizados. Esta parte acá la voy a subrayar, porque esta es muy importante, por medios automatizados. La idea de la minería de datos, a diferencia de la estadística, es que la idea es que los procesos de análisis, de extracción de patrones, se automaticen. Por ejemplo, sería imposible tener un sistema que detecte fraudes en tarjetas de crédito que dependa de que un analista esté viendo cada transacción, cuando normalmente un banco recibe cientos, si no miles de transacciones por minuto. Entonces, la idea es que sean sistemas automatizados. Es por eso que la minería de datos muchas veces pasa al dominio de la informática, porque el automatizar un proceso generalmente es una destreza que solo tienen los informáticos. Otra definición de minería de datos dice: la minería de datos es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructuras, tendencias, clústeres, segmentos, que se obtienen de los grandes juegos de datos. Entonces aquí viene otra vez la idea de que vamos a pelear, como digo yo, con todos los datos y no vamos a muestrear.
Otra característica importante de la minería de datos es que usa métodos matemáticos, estadísticos y algorítmicos. Como vamos a ver a lo largo de todo el programa experto, nosotros usamos muchos algoritmos que vienen de las escuelas de Machine Learning. Y ya no solo como se hacía antes, modelos estadísticos que ajustan los datos, que también se van a usar, pero esto se extiende a modelos más algorítmicos también, y también modelos que vienen muy de la matemática aplicada, como veremos a lo largo del programa. Bueno, entonces aquí, en esta otra definición, se enfatiza en el asunto de que debe ser un proceso que va de la bodega de datos a la toma de decisiones, pero un proceso que va a ser automatizado, no un proceso manual. Esa es una característica importante de la minería de datos. Por eso es que la minería de datos es como una estadística que no muestrea, sino se pelea con todos los datos y que pretende generar procesos automatizados. Bueno, en general, la pirámide o la secuencia de la minería de datos es esta que está explicada acá. El primer proceso de cualquier proyecto de minería de datos es la limpieza de datos, la estructuración de datos, la integración de datos, para luego crear una bodega de datos, en donde ya los datos estén estructurados y organizados debidamente para hacer minería de datos. Este proceso muchas veces resulta ser el peor de todos, en el sentido de que suele ser muy tedioso y difícil organizar, limpiar y estructurar los datos, como ustedes van a ir viendo más adelante. Bueno, supuesto que ya tengamos los datos organizados, vamos a definir el objetivo del análisis. ¿Qué es lo que queremos hacer? Uno de los problemas más grandes que me he encontrado yo en consultorías que he hecho es que la gente no tiene clara el objetivo del análisis, no tiene claro para qué quiere o debe hacer minería de datos. Y entonces hay que empezar por ahí. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Quiero detectar fraudes, quiero detectar lavado de dinero, quiero encontrar clientes, quiero hacer un scoring de crédito, quiero predecir si una persona va a ser buen empleado o no, quiero predecir el dinero en un cajero automático, quiero predecir las ventas. Bueno, dependiendo de todo eso, vamos a usar un algoritmo de minería de datos muy distinto, pero bueno, usamos algún algoritmo, algún método, extraemos de ahí patrones y lo que es más importante, conocimiento para la toma de decisiones. Entonces, de aquí a acá hemos hecho lo principal, que es transformar datos en conocimiento. Ese es el objetivo central de la minería de datos. Bueno, muy bien. Entonces, antes de continuar, vamos a pedirle ahí que por favor me silencien ahí para que no se nos meta feedback, y vamos a ver algunas preguntas que ya tenemos en el foro, en el chat. Me dice Roselín, bodega de datos es lo mismo que data lake. Pues la verdad que nunca había oído el concepto de data lake, pero me suena a que debe ser una cosa muy similar. Más adelante vamos a hablar un poquito, Roselín, de qué es una bodega de datos. Imelda me dice, nos proporcionan la presentación normalmente. Sí, Imelda, la presentación, como vimos hace unos minutos, está en el aula virtual y ustedes ya la pueden bajar. Todos los materiales del curso están en el aula virtual. Y esto que me pregunta Imelda, aprovecho para decir una cosa que es importantísima. Ustedes, si gustan, pueden bajar todas las presentaciones y conservarlas en su computador. ¿Ok? Pero una semana después de que el curso termina, el aula virtual cierra y todos los materiales desaparecen. De manera que aquellos que no los hayan respaldado en su computador, ya no los pueden tener. ¿Por qué? Porque a veces nos los empiezan a pedir por correo o cosas así, pero es absolutamente imposible porque los materiales son demasiado pesados para mandarlos por correo, además de que tenemos cientos de estudiantes y pasaríamos toda la semana enviando materiales. Entonces, para serles honestos, nunca le vamos a enviar materiales a nadie. Por favor, bájenlos en su computador y hagan un respaldo adecuado para que no los pierdan, porque no es la primera vez que alguien pierde absolutamente todo y viene 6-7 meses después a que nosotros le enviemos los materiales nuevamente, lo cual es imposible, porque una semana después de que termine el curso se destruye y se crea una nueva versión, y muchas veces los materiales de la siguiente versión ya no son iguales. Bueno, muy bien.
MGF me pregunta que si una bodega de datos es lo mismo que un data warehouse. Sí, exactamente, es lo mismo. De hecho, es lo mismo una bodega de datos que un data warehouse. Alejandro, ¿en qué caso de algoritmos no supervisados se pueden decir que el objetivo me lo va a dar los datos? Bueno, Alejandro, usted hace una pregunta muy importante y que vamos a ir aclarando poco a poco. Este curso en general trata sobre métodos no supervisados y el siguiente de métodos supervisados, pero de eso vamos a ir hablando más adelante, Alejandro. Pero por ahora le puedo decir que sí, el objetivo en general de un método no supervisado son los mismos datos los que lo dan. Que los datos crean digamos, son los que dan la misma guía del proceso. Bueno, seguimos adelante. Diferencias entre minería de datos y estadística. Uno piensa a veces que la minería de datos será que es lo mismo que la estadística, y esto va evolucionando muy rápido. Antes hablábamos de estadística, luego empezamos a hablar de análisis de datos, luego de minería de datos, luego de Big Data, ahora se habla de ciencia de datos. ¿Cuál es la diferencia básica para empezar de la estadística y la minería de datos? Son dos fundamentalmente. La minería de datos no usa muestras, sino tiene como un axioma fundamental que se va a trabajar con todos los datos. Okay. Algunas veces es necesario tomar muestras, pero la idea no es tomar muestras de 1000, de 800, de 500 datos, no. Es trabajar con millones de datos. Claro, a veces son de tan magnitud de millones que no es posible. Pero bueno, en principio el axioma fundamental es que se trabaja con todos los datos y no se muestra. Otra diferencia muy importante y fundamental es que en la minería de datos no se suponen las distribuciones de probabilidad. Un principio básico de la estadística que casi siempre se usa es suponer que los datos siguen, por ejemplo, la curva normal. En minería de datos es diferente. En minería de datos se parte de un axioma que nace de la escuela francesa de análisis de datos que dice: deje que los datos se muestren y no suponga que los datos se comportan de cierta manera. Esto es una discusión interesantísima, pero supongamos que el modelo se adapta a los datos y no los datos al modelo, como era antes. A veces se obligaba a los datos a seguir casi la normal para poder hacer pruebas de hipótesis y cosas que finalmente resultaban siendo falsas porque los datos no seguían la normal, por ejemplo. Entonces aquí es al revés. El modelo se adapta a los datos y no los datos al modelo. Ok, eso es una diferencia fundamental entre minería de datos y estadística. Diferencia entre minería de datos y análisis de datos. El análisis de datos viene de la escuela francesa y que empezó por ahí de los 80, conocida como análisis de données, que en inglés se conoció como exploratory data analysis. De hecho, en Francia muchas veces se dice que minería de datos y análisis de données o análisis de datos es lo mismo. Nada más que estos norteamericanos le pusieron un nombre más atractivo y se hizo más popular. Sin embargo, hay cierta diferencia. Efectivamente, el análisis de données, que se basa más en modelos exploratorios y no en distribuciones de probabilidad, se parece mucho a la minería de datos. La diferencia fundamental es que la minería de datos pretende generar modelos automatizados, mientras que el análisis de datos o el exploratory data analysis se asemejaba a la estadística en el sentido de que todavía se suponía mucho la existencia de un analista. ¿Okay? Mientras que la minería de datos supone un proceso que ya no va a ocupar del analista, sino que la computadora sola, con los modelos, va a generar análisis automatizados. Esa es una diferencia entre las dos cosas. Minería de datos versus bodega de datos, que por cierto alguien preguntaba. En efecto, una bodega de datos en inglés se le conoce como un data warehouse. Una bodega de datos es un almacén, es una base de datos, pero orientada y diseñada especialmente para la minería de datos. En ella normalmente están todos los datos históricos de la organización, con el fin de poder hacer predicciones. Si yo quiero hacer predicciones, tengo que guardar los datos históricos. Sin historia no hay predicciones. Diferente a una base de datos operativa en la que solo se tiene el dato del día a día. En la bodega de datos se tienen los datos consolidados de toda la empresa y los datos históricos. El objetivo de la bodega de datos es hacer minería de datos sobre la bodega de datos. El objetivo de la base de datos transaccional pues es la operación de la empresa. Son dos cosas muy distintas.
Lo ideal para hacer minería de datos es tener una bodega de datos. Ahora, no siempre se puede. No todas las organizaciones tienen la plata ni los recursos, ni han planificado la creación de una bodega de datos. Entonces es muy importante esa diferencia. Entonces no es lo mismo bodega de datos que minería de datos. Bodega de datos es simplemente el punto de partida de la minería de datos. Desgraciadamente en el pasado mucha gente creyó y se vendió y se le sacó plata a muchas empresas grandes, sobre todo a la banca, vendiéndole la idea de que teniendo una bodega de datos ya resolvía todo el tema de minería de datos, pero es totalmente falso. Y mucha gente creó bodegas de datos sin saber para qué la quería y luego vino a hacer minería de datos sobre esa bodega de datos y se dio cuenta que no le servía de nada porque en la bodega de datos ni siquiera estaban los datos que ocupaba para su objetivo de minería de datos. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver que por acá me parece que tenía una pregunta. Me dice Jeffrey, ¿esto funciona con datos estructurados, no estructurados? Sí, Jeffrey, después vamos a ver más adelante en uno de los últimos cursos en web mining que uno puede hacer minería de datos sobre datos de cualquier tipo, no estructurados como por ejemplo los datos de la web. Ahora, en estos cursos iniciales, los datos siempre van a venir estructurados y muy bonitos, pero bueno, es para ir introduciendo los conceptos. Pero ya en el curso de web mining y en el curso de Big Data vamos a usar datos que no son estructurados. Esta es una diferencia muy importante, minería de datos versus machine learning. Yo he tenido alumnos que me dicen, no, yo ya no voy a estudiar minería de datos, yo voy a estudiar machine learning porque es mejor. Bueno, eso es un desconocimiento muy profundo de qué quiere decir machine learning. Básicamente, por ejemplo, si ustedes se meten a los programas de la Universidad de Stanford, por ejemplo, se da cuenta de que hay cursos de data mining y de machine learning que básicamente tienen el mismo programa. Entonces uno dice, qué curioso, ¿cuál será la diferencia? La diferencia es de enfoque. Las escuelas de Machine Learning, que normalmente están en las escuelas de computación, se preocupan de la implementación de los algoritmos, de la velocidad del algoritmo, de hacer los algoritmos óptimos. Por eso están desde el lado de la escuela de computación generalmente. El data mining o el data mining normalmente está más bien en las escuelas de estadística y se concentra más en las aplicaciones de los métodos y algoritmos. ¿Okay? Que es un poco más lo que hacemos acá en Propiedad. Ahora bien, en efecto, las escuelas de Machine Learning han producido sus propios métodos. Por ejemplo, Support Vector Machines viene mucho de las escuelas de Machine Learning. Redes neuronales o Deep Learning, como se le conoce ahora, viene de las escuelas de Machine Learning. Mientras que métodos como árboles de decisión, regresión, vienen más bien de las escuelas de minería de datos que originalmente venían de las escuelas de estadística. Entonces, bueno, para que vean que es básicamente lo mismo. Si lo que uno quiere es aplicar los métodos, etcétera, en lo que tiene que estar es en data mining, no necesariamente en machine learning. Entonces, podemos decir que una definición de minería de datos es decir que es la confluencia de muchas ciencias. Un buen minero o minera de datos tiene que saber estadística, tiene que saber sobre bases de datos, tiene que saber de matemática aplicada, algoritmos, visualización. Es muy importante, nosotros tenemos aquí un curso de visualización e interpretación de datos. Es fundamental, como bien se dice, un gráfico muchas veces dice más que 1.000.000 de datos. Hay que saber de ciencias de la información para organizar bien los datos. Hay que saber de otras disciplinas. Hay gente que dice que para ser un buen minero de datos incluso se debería ser un hacker para poder extraer datos de donde incluso no se nos permite. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces la minería de datos es, podríamos decir, casi que una nueva ciencia que requiere de conocimientos amplios en muchas ramas. Como es conocido, pues hoy en día es así, ¿verdad? Hoy en día no es suficiente saber de una sola rama. Hoy en día hay que saber de todo y la minería de datos, digámoslo así, impacta casi todos los temas hoy por hoy. Bueno, vamos antes de ver las aplicaciones de la minería de datos, que por ahí vi una pregunta. Me dice
Jeffrey, en ese curso de visualización es parte de la carrera del experto, sí. Hay un curso que se llama visualización e interpretación de datos, que lo da el profesor Fabio Fernández, normalmente desde Toronto, Canadá, que es experto en el tema de visualización de datos, y se hace un curso de visualización de datos completo en R. Se aprende a plotear sobre mapas, etcétera, etcétera. Es un curso muy, muy interesante, muy bonito. Creo que es quinto o sexto curso. Bueno, muy bien. Entonces, hablando de las aplicaciones de la minería de datos, pues son muchísimas. Retención de clientes, predecir cuál cliente se va a ir para la competencia, para poder hacer algo antes de que se vaya. Patrones de compra, muy puesto de moda por Amazon. Esto también lo estudiamos acá, por ejemplo, con reglas de asociación, con clustering, predecir si un individuo compra un producto que otro va a comprar. Ahí viene un ejemplo en este primer curso de algoritmos de recomendación. Detección de fraude, que es en lo que más he trabajado yo en mi vida. La detección de fraudes en tarjetas de crédito, por ejemplo. Manejo de riesgo, lo que se llama scoring de crédito, a quién le voy a prestar o no dinero y a qué tasa de interés. Segmentación de clientes, en este curso vamos a hablar mucho de segmentación. Predicción de ventas e inventarios, tenemos un curso completo en el programa sobre predicción de ventas, que es el curso de series de tiempo y predicción de inventarios. Es un curso completo sobre esa temática que es importantísimo. ¿Por qué usar minería de datos? Bueno, muy sencillo. Se dice que las empresas y las organizaciones que hoy en día no aprovechen sus datos simplemente están condenados a la quiebra. De hecho, lo más valioso de una organización y del mundo hoy por hoy son los datos. Yo siempre pregunto, si hace 30 años, 20 años, preguntábamos cuál era la compañía más rica del mundo, la respuesta era tal vez General Motors, tal vez alguna compañía petrolera. Hoy en día esas ya no son ni en el top 10. Hoy en día las compañías más ricas del mundo son las que manejan datos. Google, Facebook, etcétera, etcétera. Yahoo, son puras empresas que ni siquiera tienen oficinas de atención al cliente, sino que todo está en la web, todo es mediante manejo de datos. Así que por ahí, sin duda alguna, va el mundo. Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos, las tareas descriptivas o exploratorias y las tareas predictivas. En este curso, en este primer curso vamos a estar sobre todo en métodos exploratorios o descriptivos. En el segundo curso vamos a hablar más de modelos predictivos. Y esto lo preguntaba alguien por ahora en el chat. Yo los métodos exploratorios siempre los ilustro acá con la Pathfinder porque justamente son muy similares a la Pathfinder, que andaba en Marte recorriendo el suelo, viendo a ver si encontraba algo interesante, pero no sabía qué andaba buscando. Quería encontrar, ojalá encontrara agua, algún animal moviéndose, alguna planta, sería genial, pero no tiene claro qué anda buscando. Simplemente está aplicando exploración para ver qué encuentra. Eso es lo mismo en los métodos exploratorios. Vamos a explorar los datos, a ver qué patrones interesantes encontramos. Los modelos predictivos, yo los ilustro aquí con la bola de cristal, aunque no son tan así, pero bueno. La idea es predecir el futuro. La idea es predecir si una transacción es fraude o no, por ejemplo, predecir las ventas, y eso es muy valioso. El que logre predecir el futuro, pues podrá ganar mucho dinero. En estos métodos son los que se le llaman, los métodos exploratorios se le llaman no supervisados, y a los métodos predictivos también se le llama aprendizaje supervisado. Ok, más adelante iremos aclarando por qué. Okay, ahí se les va a ir aclarando conforme avance el curso y avancen los cursos. Pero básicamente también se habla mucho de modelos no supervisados y modelos supervisados. Eso es el gran mundo de la minería de datos. Entre las tareas descriptivas o exploratorias están los cursos Lab, el clustering, los métodos factoriales y reducción de la dimensión. En este curso vamos a hablar mucho de clustering y de métodos de reducción de la dimensión. Entre las tareas de métodos predictivos están las series de tiempo, el análisis discriminante, la regresión, los árboles de decisión, Support Vector Machines, Deep Learning, redes neuronales, Random Forest, potenciación, todo eso lo vamos a ir estudiando poco a poco conforme van avanzando los cursos. Bueno, entonces la minería de datos, por decirlo así, se divide en dos grandes ramas. La rama predictiva
o supervisada y la rama descriptiva o no supervisada, o también conocida como exploratorio. En este curso vamos a estar aquí. ¿Ok? Solo vamos a trabajar en la parte exploratoria. Muy bien. Bueno, aquí hay una definición de clustering, que básicamente es segmentar, encontrar grupos en los datos, pero vamos a hablar de esto más en la próxima clase. Está la clasificación, que también es otra manera de decirle al aprendizaje supervisado, a los modelos predictivos, que también vamos a ir aclarando, sobre todo en el segundo curso. Aquí está un método de análisis discriminante que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de descubrimiento de factores, métodos de reducción de la dimensión. En este curso vamos a dedicar una semana completa a los métodos de reducción de la dimensión que ilustramos en ese gráfico. Regresión sigue siendo un método muy utilizado, es como quien dice algo muy viejo, muy básico, pero muy útil, que viene de la estadística completamente clásica, pero la regresión sigue siendo uno de los pilares en esto. Vamos a hablar de regresión lineal, de regresión no lineal, y también más adelante en el otro curso vamos a ver regresión logística como un método supervisado. ¿Okay? Descubrimiento de secuencias, vamos a usar redes de patrones, series de tiempo. Acá vemos una serie de tiempo, el algoritmo para series de tiempo. Y acá vemos una predicción que hicimos hace ya algunos años en un sistema que habíamos desarrollado para predecir la demanda en cajeros automáticos. Sumarización, métodos de asociación, todo esto lo vamos a estudiar en el curso de visualización de datos, se hace un poquito de reglas de asociación. ¿Ok? O análisis de afinidad. Bueno, no se preocupen que vamos un poquito rápido, pero por supuesto tenemos casi un año para aprender todo esto, así que no es una cosa como cree alguna gente que usted puede hacer minería de datos y aprender eso en semanas. No, no es así. Para aprender minería de datos y ser experto en minería de datos se ocupa mínimo de un año. Mínimo de un año, y por no decirlo así, de toda la vida. Este servidor, yo tengo más de 30 y mejor no digo cuántos años de trabajar en estos temas y no dejo de aprender todos los días. Bueno, ahí veo alguna pregunta en el chat. Me dice alguna bibliografía recomendada para la mayoría de técnicas exploratorias. Más adelante viene un libro que les vamos a recomendar. Y MGF, pues en muchos de los cursos, incluso cuando tenemos los permisos de los autores, vamos a poner los libros en PDF para que ustedes los puedan bajar. En algunos casos que tenemos los derechos de autor o por lo menos la autorización. Bueno, ¿en qué tipo de datos? Ya esto lo preguntaba alguien antes. Se va a aplicar la minería de datos. Principalmente en los datos relacionales, en los datos estructurados, pero se puede aplicar en cualquier tipo de datos. Como vamos a ver más adelante en el curso de web mining, hoy está muy de moda, y no de moda, es que es muy útil el análisis de las redes sociales, por ejemplo, y todo eso lo hacemos en el curso de web mining. Vamos a hacer minería de datos en bases de datos orientadas a objetos simbólicas en el curso de Big Data. ¿Okay? Entonces, sí, se puede hacer en cualquier tipo de datos. En estos primeros cursos vamos a tener datos muy bonitos, muy estructurados, pero es porque el objetivo en estos primeros cursos es ir entendiendo los métodos. Ya más adelante en el proyecto final, por ejemplo, ustedes se van a pelear con el problema de estructurar y limpiar y organizar datos, que es un problema delicado muchas veces. Bueno, la pirámide de la minería de datos y del business intelligence, que a mí me encanta, y la forma de pirámide no es casual. El primer proceso de un proceso de minería de datos, valga la redundancia, es el origen, la preparación de datos. Y esto es más ancho acá, ¿por qué? Por una simple razón. Muchas veces eso es lo que toma más tiempo en un proceso de minería de datos. Luego la creación de la bodega de datos, luego hacer un análisis exploratorio de los datos, que es lo que vamos a estar haciendo en este curso fundamentalmente. Luego hacer minería de datos, modelos predictivos, que es lo que vamos a hacer sobre todo en el segundo curso. No es que no estemos haciendo minería, en este curso ya estamos haciendo minería, pero sobre todo orientado a la exploración de datos. Presentar y visualizar los datos, que es fundamental. Y finalmente el objetivo final es tener y apoyar la toma de decisiones. Simplemente podemos decir que el objetivo final es transformar datos en información.
como decía un estadístico famoso, una cita que circula por ahí que es muy verdadera: sin datos, sin minería de datos, lo único que tiene son opiniones. Que pueden ser respetables, pero solo eso, opiniones. Con análisis de datos, con minería de datos, de verdad vamos a tener fundamento científico para hacer toma de decisiones. Bueno, por ahí tengo alguna pregunta en el chat. ¿Veremos algún ejemplo de minería de datos para sistemas de información geográfica? No, Edgar, no mucho. Lo que sí vamos a ver es en el curso de visualización e interpretación de datos, que podría ser lo más cercano, es el uso de mapas en visualización de datos, con coordenadas, se me olvida el nombre, mejor no digo porque lo digo mal, pero sí se trabaja mucho en ese tema de visualizar datos y cómo hacer mapas y aprovechar los mapas de Google y todo eso desde R, pero no propiamente. Ok, me dice, bueno, una consulta, menciona Big Data, ¿cuál es su relación con la minería de datos? ¿Cómo se conecta? Qué buena pregunta me hace Werner. Precisamente es una de las preguntas de la tarea. Como van a ver en la tarea, gracias Werner. La última pregunta, yo los pongo a leer un video de una conferencia que yo di hace algunos años, unos meses, que precisamente se llama así: ¿cuál es la relación entre estadística, minería de datos y Big Data? Y entonces en la pregunta de la tarea viene la pregunta que hace Werner, exactamente. ¿Qué es la relación, cuál es la diferencia entre el tema de Big Data, minería de datos y estadística? Entonces va a ver que esa pregunta, pues en esa conferencia, es una conferencia como de 45 minutos que solo de eso es de lo que hablo. Entonces es una muy buena pregunta. ¿Ok? Georreferenciada, sí. Sí, si hacemos análisis de datos georreferenciados, como van a ver en unos mapas que hacemos en un curso. ¿En qué parte de la liga está el video? Todavía no hemos puesto el video. Los videos aparecen hasta mañana en la mañana en el aula virtual. ¿Por qué hasta mañana en la mañana? Porque en este momento esta clase se está grabando en los servidores de Promidad y dura toda la noche subiéndose a nuestro canal de YouTube, porque son videos muy largos. Entonces nuestro canal los permite, ¿verdad? No todo canal permite videos de 2 horas, pero sí duran procesándose casi toda la noche. Entonces aparecen mañana en la mañana. Y mañana en la mañana aparece también el video que les menciono sobre la conferencia de Big Data. Ok. José Guadalupe me pregunta, ¿se tratará algún tipo de ejemplos o método para tratar datos, mediciones de sensores o instrumentación? Pues así tan específicamente no, José. Pero sí vamos a ver datos de muchos tipos: datos médicos, datos bancarios, datos de, por ejemplo, de codificaciones, de lecturas de aparatos electrónicos que detectan, por ejemplo, para lo que se llama reconocimiento de audio, reconocimiento de texto escrito. Entonces todo eso sí se trata, pero ahora, los métodos de minería de datos, y eso es una pregunta interesante esa de José Guadalupe, funcionan para cualquier tipo de datos. Y al fin y al cabo, pues lo que uno ocupa es tener los datos estructurados adecuadamente y saber y entender cuál método de minería de datos aplica o no aplica para ese tipo de datos. Edgar Mejía me dice, ¿esto es inteligencia artificial o reconocimiento de voz? Bueno, qué dicha que pregunta Edgar eso de inteligencia artificial. Hay gente que habla de la inteligencia artificial y no sabe ni qué es, y lo dice como si fuera un asunto mágico que resuelve todo. No existe tal cosa, ¿eh? Lo que hay detrás de Watson, por ejemplo, en IBM, y lo que hay detrás de todo eso es minería de datos. Son modelos predictivos. Y la inteligencia artificial, no hay tal inteligencia. Lo que hay son modelos predictivos que dan una probabilidad de que algo suceda o no suceda. Y con esa probabilidad, esa inteligencia artificial, entre comillas, toma una decisión. ¿Okay? Por ejemplo, los sensores de los vehículos, eso es lo que tienen. Y entonces el modelo predictivo dice, con probabilidad de 90% ya es de noche, y entonces el vehículo enciende en forma automática, entre comillas, los focos, los faros. ¿Okay? Hoy por hoy la gente habla mucho de una supuesta inteligencia artificial que resuelve todo. Y no se sabe qué es, quién inventó semejante cosa. En realidad lo que hay detrás de todo eso
Son modelos predictivos que vamos a estudiar en estos cursos. Y por supuesto, ningún modelo predictivo es infalible, como a veces se da a entender con eso, que es en cierta manera engañoso. Entonces, de hecho, yo fui profesor de inteligencia artificial por muchos años en la universidad. Poco a poco se fue dando cuenta que los algoritmos que hacían sistemas expertos, que se suponía iban a ser inteligentes y a sustituir al ser humano, no existían. Y lo único que hacían, aun cuando jugaban ajedrez muy bien, era aprenderse de memoria todas las posibilidades. Y claro, como una computadora las puede recorrer tan rápido, parecía inteligente. Pero poco a poco se empezó a dar cuenta y la inteligencia artificial empieza a emigrar a lo que hoy se conoce como machine learning, a modelos probabilísticos, modelos más estadísticos, que lo que hacen es estudiar el fenómeno y dar una probabilidad estadística de que sea o no sea cierta cosa. Y con eso es como todos estos sistemas Watson y todos estos que hay ahora tan de moda, trabajan. No hay ninguna inteligencia así como que hay una inteligencia esto casi extraterrestre ahí detrás de esa computadora. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que tengo alguna pregunta ahí. Ok, muy importante el tema típico de la gente mal interpretada o enterada. Sí, correcto. Correcto, Edgar. Jeffrey me dice, yo trabajo sobre bases de datos de Oracle. Esto funciona sobre cualquier base de datos. Veremos en algún momento cómo hacer conexiones a bases de datos. Sí, sí. Sí, Jeffrey, hay un curso que se llama manipulación y preparación de datos, en el que se estudia exactamente cómo se hace una conexión en R con cualquier base de datos. No en estos cursos todavía no nos vamos a preocupar por esos temas, porque estamos aprendiendo conceptos, pero sí se pega y ahí se hace sobre todo con MySQL, pero se hace exactamente igual con SQL Server, con Oracle, con cualquier base de datos. Se puede pegar R y con cosas como SPSS Modeler, con todo. De hecho, Oracle en sus nuevas versiones permite incluso ejecutar código de R directamente desde la base de datos. Entonces sí lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver otra pregunta. Bueno, muy bien. Son las 6:50. Bueno, CRIP-DM. Resulta que CRIP-DM es una metodología para el desarrollo de proyectos de minería de datos. Es fundamental la buena gestión de un proyecto, no solo en minería de datos, de cualquier proyecto en computación, en ingeniería en general. CRIP-DM es la técnica o la metodología que se usa para un proyecto de minería de datos. En el curso de proyecto final se dedica completamente a estudiar CRIP-DM. De hecho, el objetivo del proyecto final es que ustedes, con todo lo que han aprendido en los cursos, con sus datos propios y aplicando CRIP-DM, lleven a cabo un proyecto de minería de datos de principio a fin. Entonces el CRIP-DM, que hoy nada más lo vamos a mencionar, básicamente es por decirlo así, la secuencia o sucesión de pasos, que no es ni tan secuencial, porque es circular, que se debe seguir para que un proyecto de minería de datos tenga buen éxito, que va desde la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación, hasta la implantación de un proyecto de minería de datos. ¿Ok? Y como les decía, pues esto se va a trabajar con detalle en el curso de proyecto final. Bueno, para ir terminando esta primera parte, ¿qué no es minería de datos? ¿Ok? Y por eso, aunque yo lo ilustré al principio con una bola de cristal, no es una bola de cristal, ni es magia, como algunos creen y le llaman inteligencia artificial algo que parece extraterrestre. No, realmente la minería de datos es un conjunto de, por decirlo así, de modelos probabilísticos, no determinísticos, que eso es muy importante, sino probabilísticos. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. ¿Qué quiere decir con que un modelo de minería de datos sea probabilístico? Ahora explico lo de determinístico. Es que generalmente yo lo que doy, el modelo lo que da, la mayoría de los modelos, por ejemplo, cuando tratan de predecir si algo es fraude o no es fraude, es una probabilidad. Entonces le dice, bueno, la probabilidad de que sea fraude es 0.8 y la probabilidad de que no sea fraude es 0.2. Ahora haga algo con eso usted. Ahora, como modelo probabilístico que es, puede fallar. ¿Ok? Puede fallar, evidentemente. Y eso es muy importante que la gente lo tenga claro.
no es que siempre acierta. Lo que sí es cierto es que se cumple el teorema del límite central o la ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir eso? Si el modelo me dice que tiene un acierto, más adelante vamos a ver qué quiere decir un acierto o digamos, un nivel de éxito, por decir algo del 90%. Entonces lo que es cierto es que cuando n tiende a infinito, y por n me refiero a la cantidad de datos, cuando n tiende a más infinito, esto se va a cumplir. Es decir, voy a acertar el 90% de los casos y voy a fallar en el 10%. Pero puede ser que en los primeros 5 fallo. Y la gente me dice, pero qué raro, ese sistema suyo no sirve. Bueno, espérese que n sea suficientemente grande y el porcentaje de éxito del modelo, si fue bien medido, eso sí, se va a cumplir. Más adelante vamos a estudiar qué quiere decir que sea bien medido. Y entonces ahí viene lo siguiente, que decía, minería de datos no es un modelo determinístico. Un modelo determinístico es un modelo en el que la misma entrada siempre produce la misma salida. Por ejemplo, 2 más 2 siempre va a dar 4. A menos que usted tenga un virus muy grande. Entonces hay gente que cree que los algoritmos de minería de datos son así y siempre van a tener éxito. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente que tiene unas expectativas de que esto es como magia y entonces siempre va a fallar y uno se encuentra con gente que le dice a uno, usted me estafó. No, este fraude no lo detectó el sistema. No, porque no va a detectar todos. ¿Okay? Lo que le estoy dando es una probabilidad. Y eso es importante tenerlo bien claro. Bueno, aquí hay algún par de libros que alguna gente preguntaba. Este libro es el que se usa y yo usé en el primer curso de Data Mining allá en la Universidad de Stanford en California. Es un libro muy bueno que está en inglés. La mayoría de la literatura en todo esto está en inglés. Ahora todos nuestros materiales sí están en español. Pero este es un libro muy bueno que yo recomiendo para los primeros conceptos de Data Mining. Este otro es un libro en francés, que yo casi lo pongo aquí, pero como una cuestión histórica, allá en el año 97, cuando yo estaba haciendo estudios de doctorado en Francia, fui alumno de Michel Jambou, matemático muy famoso, creador de algo que vamos a ver más adelante, que se llama el Codo de Jambou, precisamente, que fue una de las primeras personas en el mundo en acuñar el término data mining, incluso en Francia, que no les gusta acuñar términos en inglés. Y fue de los primeros libros donde el término aparece como tal. Pero por eso es que lo pongo. Ahora hay muchos libros en internet, se consigue mucho. Ahora este es un libro muy bueno porque no es un libro, el problema de los libros de data mining es que hay libros que solo hablan y no explican nada a fondo, que es muy común. Hay otros libros que se elevan tanto matemáticamente que son muy difíciles de entender. Pero este es un libro promedio que presenta los métodos, los algoritmos, explica las hipótesis, cómo se usan los métodos, cómo no, cuándo sí, cuándo no, y con un nivel matemático, digamos, razonable. Entonces ahí se los recomiendo. Bueno, muy bien. Bueno, no, el libro que yo recomiendo para estudiar es el que este primero. Este otro casi que es un documento histórico. Entonces no. Pero por ahí hay muchos libros muy interesantes. En español no se consigue mucho, desgraciadamente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte del curso, de la clase, y vamos a hablar del mundo de R. ¿Ok? Básicamente, en todos los cursos de propiedad son desarrollados en R. Ahora vamos a abrir un curso optativo para nuestros egresados que se llama Minería de Datos, Ciencia de Datos con Python. Alguna gente, por cierto, ayer alguno de ustedes me preguntaba en un correo ¿por qué usar R y no Python? Por ejemplo. Bueno, R tiene una gran ventaja. R tiene muchas ventajas sobre el mismo Python. Conste que yo también soy seguidor de Python y pienso que también hay que aprender Python. Pero R, como lo decía su creador, el profesor John Chambers, que es el padre de R, profesor de la Universidad de Stanford en California, de quien tuve el honor de ser alumno,
en un curso de programación avanzada en R, es que R fue un lenguaje creado por un estadístico para estadístico, o sea, por John Chambers, que es estadístico. Y entonces R tiene todas sus estructuras de datos, empezando por lo que se conoce como un data frame, que más adelante vamos a estudiar, es una tabla estadística. Entonces está pensado para hacer estadística y minería de datos. Entonces en R hacer minería de datos es relativamente sencillo. Esa es la primera gran ventaja. Segunda gran ventaja, R tiene una curva de aprendizaje mucho más baja que la que tiene Python, porque R está hecho para hacer scripts, es decir, para hacer análisis de datos. ¿Okay? En cambio, Python está hecho para hacer programación por objetos, para hacer una serie de cosas más sofisticadas, más de informáticos. Segunda gran ventaja de Python. Tercera y más importante es que en R existen miles, literalmente, de paquetes que hacen cosas en R. Pero básicamente no hay método que no se haya inventado que no esté hecho en R. Cuarta ventaja, la mayoría de los métodos de R, por ejemplo, los árboles de decisión, los bosques aleatorios, fueron programados en R por los mismos creadores de los métodos, lo cual da una garantía de que están bien hechos. Alguien me decía una vez, ¿de qué me garantiza que eso esté bien? Y por eso yo compro Microsoft Analysis Services. Y yo le decía, ¿sabe qué? Puede estar seguro que los algoritmos de R están bien, pero los de Microsoft no sabemos. ¿Por qué? Porque árboles de decisión, por ejemplo, en R los programó el mismo Jerry Friedman, el creador de los árboles de decisión. O sea que si esos están malos, todos están malos. En cambio, ya los de Microsoft, por ejemplo, son versiones modificadas de los algoritmos que muchas veces dan cosas rarísimas que nadie sabe ni qué son. ¿Okay? Entonces yo recomiendo fuertemente hacer minería de datos inicialmente con R. Uno puede ir como un segundo lenguaje en minería de datos. Yo recomiendo, claro, ir a estudiar Python. Vale la pena. Python tiene ventajas sobre R en el sentido de que permite desarrollar sistemas más para interfaz de usuario dentro del mismo código. Es muy bueno para el manejo de datos, etc. Pero bueno, yo recomiendo inicialmente trabajar con R y luego uno puede, para ciertos problemas, usar Python. Un libro recomendadísimo en R es este conocido como la Biblia de R, que es el libro de John Chambers, Software for Data Analysis, programando en R. Este es un libro un poquito difícil para leer R, no es para aprender R, es para los que ya saben R. Entonces esto es para cuando ustedes ya vayan por el quinto, sexto curso, ya pueden ir leyendo este libro, pero ahí se los dejo, muy famoso. En otros cursos más adelante vamos a usar otro libro de R que les voy a recomendar. Bueno, antes de continuar voy a ver que algunas preguntas en el chat. Me dice, ¿cómo aprovecha R con la limitante de la memoria? Bueno, R no tiene limitaciones de memoria como muchos otros lenguajes, básicamente porque por dentro está desarrollado en Fortran. Y entonces usted puede tener matrices gigantescas en R, básicamente limitadas por la memoria de la computadora, ¿verdad? Y bueno, en el último curso de Big Data vemos cómo hacer, por ejemplo, paginación y todo eso para cuando son tablas tan grandes que no caben en el RAM de ninguna computadora. Entonces también se puede hacer. Me dice Roslyn, yo utilizo SAS en el trabajo. ¿Cuál cree que es mejor, R o SAS? Bueno, depende, pero definitivamente es feo decirlo, pero ya el SAS es una cosa que va como para la historia. R y RStudio hoy por hoy son infinitamente ya más usados que SAS. Tengo entendido que las últimas versiones de SAS incluso ya permiten leer código R, porque ya la tendencia generalizada en todo el mundo es a usar R. En todas las empresas de data mining, en todas las universidades, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, es una que ya todo se empieza a hacer en R. Y en universidades, no se diga como Stanford, todo, absolutamente todo se hace en R. Entonces, por ahí va la procesión, como decimos acá en Costa Rica. Bueno, de hecho me dice Rosalind que están empezando a migrar. Sí, por ahí va el mundo. En esto de quién es el creador de R hay alguna controversia, ¿verdad? Hay alguna gente que dice que los creadores de R son estos dos señores, Robert Gentleman y Ross Isaka, de la Universidad de Oakland, y que no es el profesor Chambers, que está acá.
de la Universidad de Stanford. Hay que clarificar bien esto. Estos dos señores son los creadores del CRAN. ¿Qué es el CRAN? Es el repositorio de software libre, casi uno de los más grandes del mundo, de donde se puede bajar R y todos los paquetes de R. Entonces, estos señores también son los creadores de la versión libre de R, del compilador, por decirlo de alguna manera, de R. Entonces, mucha gente cree que estos son los creadores de R. Y no, el verdadero creador del lenguaje, de la sintaxis, es el profesor John Chambers. Ahora, no hay ninguna pelea entre estos señores. Todos ellos forman parte del comité central de R, que son los que deciden qué cambios se hacen en R, qué versiones se suben al CRAN y qué versiones no se suben. Bueno, aquí está el CRAN, precisamente. El CRAN es esta dirección, r-project.org, y de acá pueden bajar R y todos los paquetes de R, que es lo que se conoce como el CRAN. También pueden bajar R y RStudio del sitio web de Promidad, en donde dice herramientas. ¿Ok? Entonces, para bajar R, ustedes lo que tienen que hacer es ir a www.rproject.org y ahí lo pueden bajar para Linux, para Macintosh o para Windows. ¿Ok? Aquí estamos viendo una versión muy viejita ya del 2006 de R, aunque sigue siendo similar hoy por hoy de la consola de R. Y aquí estamos viendo la consola de R en Macintosh o en Apple. Y acá estamos viendo el RStudio. El RStudio ustedes lo pueden bajar de este sitio. De hecho, es increíble cómo RStudio se ha hecho una compañía gigantesca y que pone el RStudio de gratis. Y en esa empresa trabajan gente como los creadores del paquete de Canid R. Dice que solo falta que se lleve a John Chambers porque ahí trabaja todo el mundo. Esto es un IDE, una interfaz gráfica para trabajar en R más fácilmente que acá, que es el R original, pero carga el R y usa R. Puede usar, de hecho, Microsoft. Hay un R de Microsoft ya, que yo puedo usarlo desde RStudio y funciona bastante bien acá en RStudio. Entonces nosotros básicamente vamos a usar, y ustedes tienen que instalar R y RStudio, es lo que vamos a usar en el curso y en la mayoría de los cursos. Y en este curso en particular vamos a usar un paquete llamado Factor Miner. Factor Miner es un paquete muy bonito desarrollado en la Universidad de Rennes en Francia, que básicamente es muy bueno haciendo algo que vamos a ver en este curso, que es los métodos de reducción de la dimensión, que lo vamos a estudiar en este curso versión francesa, no versión norteamericana, porque es mucho más ricas en interpretaciones. Y entonces vamos a usar Factor Miner, que es un paquete de R. ¿Qué es esto de un paquete para aquellos que no son diestros en R? Bueno, yo tengo el R acá básico, está el RStudio, que simplemente es un GUI, una interfaz para usar R, pero R tiene una serie de paquetes que se le van como pegando a R, digámoslo así, y lo van haciendo más grandes. Entonces los paquetes son, por decirlo de alguna manera, conjuntos de funciones que le agregan funcionalidades, valga la redundancia, a R. Y hay miles. O sea, básicamente lo que no está en R no existe, como decía un amigo mío. Entonces, Factor Miner es un paquete especializado en métodos de reducción de la dimensión y que le da una interfaz gráfica al código de R. Esto es importante aclararlo. En estos primeros dos cursos no vamos a codificar en R. No es necesario saber R. Vamos a utilizar estos dos paquetes Factor Miner y en el segundo curso vamos a usar el paquete conocido como Ratel, desde los cuales se puede hacer todo a través de una interfaz gráfica. Ya en el tercer curso vamos a introducir ya R como lenguaje de programación y vamos a empezar a trabajar en la consola de R usando RStudio. En este curso y en el que viene vamos a dar ciertas pinceladas muy rápidas de lo que es el código, pero todavía no hace falta saber codificar en R. Bueno, ¿cómo se instala Factor Miner? Ya vamos hacia eso.
en qué sitio está la última versión y esa es la que debemos instalar. Ok, ya vamos hacia eso de cómo se instala. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero es instalar RStudio y luego Factor Miner. Bueno, entonces les voy a ir a presentar ese tema. Ok, ahorita vemos Factor Chain. Bueno, acá en la página ustedes pueden bajar esto que se llama Guía de la instalación de RStudio Factor Miner en Windows. También hay una guía para los que usan Mac. Ok, vamos a hablar de la que de Windows porque es la que la mayoría de gente usa, aunque es básicamente lo mismo. Bueno, entonces acá, ¿cómo se instala R? Bueno, muy fácil. Instalar R es muy fácil, nada más se van y descargan la última versión de R que está en el CRAN y ya. ¿Verdad? En el CRAN, ¿cómo se encuentra en el CRAN? Ustedes simplemente se van aquí a Google y le ponen CRAN y les sale el CRAN. Ahí está el CRAN. Y de aquí lo bajan para Windows, Mac o lo que ustedes quieran. Lo bajan y es un instalador que se instala como cualquier otro instalador. Simplemente next, 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 next y ya. Que no tiene mayor problema. Entonces bajan R de aquí y van siguiendo las indicaciones y le van dando, ven, aquí viene todo, siguiente, siguiente, siguiente y ya, eso es todo. Instalen la versión de 64, si hay una versión de 64 y otra de 32 bits, pueden instalar ambas. ¿Okay? ¿Cómo se muestra en esta animación? Ahí viene en esa animación todos los pasos para instalar R. Bueno, y si se meten al CRAN van a instalar la última versión, entonces no hay problema. Luego RStudio, le pueden dar clic aquí también en esta presentación y los lleva directamente. Está cómo instalar RStudio. RStudio se meten a la página de RStudio y lo bajan, igual bajan el instalador, next, next, next y ya. ¿Okay? Acá se pueden meter, ahí está. Ven, aquí ya lo estoy descargando. De hecho, aquí lo descarga directamente la versión 1.044. Lo voy a decir que cancele. Si le dan aquí clic, de una vez lo descarga. Y si le dan clic aquí, también de una vez empieza a descargar. Eso está en el aula virtual, así que ahí lo pueden bajar. Acá. Bueno, muy bien. Luego, ahora sí, ahí tienen RStudio. ¿Cómo instalar RCommander? Y cuidado que algunos bajaron una versión vieja por la pregunta que hizo alguien acá en el foro. Se ve que bajó una versión vieja que yo puse en donde se instalaba R desde la página directamente de los creadores del paquete, lo cual lo hacía muy fácil, pero resulta que esa página ha estado caída en los últimos días, entonces mejor instalarlo así, que es la forma más general. Ustedes se van a R, esto es R, voy a hacerlo más grande para que una vez que han instalado R, se meten a R, buscan el menú paquetes y le dan instalar paquetes, que está aquí. Siguen esta guía y no hay pérdida. Instalar paquetes, acá. Voy a cargar R, acá tengo R, nada más buscar aquí paquetes y busquen instalar paquetes. Ahí lo estoy mostrando en tiempo real. ¿Okay? Y entonces buscan aquí, lo primero que les pide es seleccionar el servidor o el mirror o el espejo. Resulta que hay espejos o mirrors, CRAN mirrors, que es lo que se llaman los espejos del CRAN en muchas universidades del mundo, en muchos lugares del mundo. Escogen cualquiera ahí. Yo siempre recomiendo escoger el de Stanford o el de Berkeley en Estados Unidos, USA 1 o 2, o también los europeos, pero bueno, en principio todos son idénticos y cualquiera funciona. Le damos OK y luego dice instalamos RCommander en todas sus dependencias. Entonces ustedes escogen aquí, seleccionan RCommander. Ahora vamos a ver qué es RCommander. Bueno, básicamente RCommander es un paquete de R que hace esa interfaz que les estoy mostrando ahí. RCommander es un programa que permite ejecutar muchos de los comandos de R a base de puros menús. Entonces, bueno, instalan RCommander y todos los plugins o dependencias de RCommander. Todo lo que empiece con RC, MDR,
lo seleccionan y le dan OK. ¿Ok? Luego se van a otra vez, una vez instalados, y le dicen cargar paquete, en paquetes otra vez, y seleccionan R Commander. Eso es para cargar ya el paquete para empezar a utilizarlo. Luego cargan el plugin de FactorMiner. Se vienen acá a herramientas y le dan cargar plugin R Commander y cargan este que se llama R Commander Plugin FactorMiner R. Este es el FactorMiner. Eso lo que hace es básicamente aquí al R Commander, que fue creado por John J. Fox, le agrega este menú. FactorMiner básicamente es este menú que está sobre el R Commander. El R Commander es todo este programa y este menú es el FactorMiner. Cuando ustedes cargan este plugin, lo que hacen es que ese menú aparezca. Y entonces ya le aparecerá. Ahora, para que aparezca, esto es muy importante. El plugin no estará disponible hasta que Commander sea reiniciado. Hay que salir de R Commander y volver a entrar. Yo recomiendo salir y volver a entrar incluso de R, ya para que cargue. ¿Ok? Y si ustedes no quieren estar haciendo eso cada vez que entran, nada más en herramienta le dan guardar opciones de R Commander, lo guardan y ya les queda guardado para siempre. Nada más, eso sí, no se les olvide que eso hay que cargarlo, guardarlo en la carpeta de documentos. Lo guardan ahí, en este equipo Documents o documentos y ya. Les va a aparecer siempre FactorMiner aquí como un menú. Okay, eso es todo. Okay, ahí se los dejo. Síganlo paso a paso como está ahí explicado y van a ver que no tienen problemas. Ahora, si tienen algún problema, no duden de preguntar en el foro del curso inmediatamente para ayudarles. No tienen permisos de administrador en la compu del trabajo, pero me instalaron la versión 0.3.1 y 0.9.9 funcionará con estas. Debería coordinar que le actualicen. Sería mejor que lo actualice, Sabrina, porque podría tener problemas. Vamos a ver qué versión tengo yo de R. Yo tengo la 3.4.0, por ejemplo. ¿Cuál dice usted que tiene? 3.3.1. Sí, está muy viejita esa. Entonces yo le recomendaría que mejor la actualice. ¿Qué pasa si instala una versión más antigua de R como la 3.1? Bueno, es básicamente lo mismo, Edgar. Bueno, mejor instalen la más reciente. ¿En el sitio está siempre la última versión? Me pregunta Jeffrey. Sí. Sí, en el sitio está siempre la última versión. ¿Okay? Entonces es mejor estar en la última versión, aunque a veces hay públicas y... Pero bueno, en la última versión. Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahí está la guía de instalación. Se las dejo para que la sigan. Ahí la pueden bajar del aula virtual. Y si les da algún problema, por favor, lo consultan aquí en el foro. Bueno, muy bien. Luego, entonces, ¿cómo se usa y cómo se carga el R Commander en R? Básicamente R hay que usar el comando library, que por cierto no se traduce librería. Todo el mundo dice la librería. No, librería en inglés ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero library es biblioteca. La biblioteca R Commander, librería Bookstore. Bueno, library, que es biblioteca, R Commander, R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces tengan cuidado que esta R es en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces para cargar el paquete, yo lo que tengo que hacer es cargar R acá y poner acá library R Commander entre paréntesis, sin espacios ni nada. No en espacios, nada, R en la mayúscula, R Commander como lo está viendo ahí. Le doy Enter y me carga esto que está viendo ahí, es lo que se llama el R Commander. Y si han instalado bien el plugin de FactorMiner, les va a aparecer este menú. Ok. Por ahora, nuestro objetivo en esta primera semana es que lo logren instalar. Ok. Bueno. Muy bien. Seguimos. Entonces les tiene que aparecer ese menú que se llama FactorMiner.
Ok, luego vamos a hablar de Factor Shiny. Resulta que hay una versión de Factor Miner que se llama Factor Shiny, que es una versión y que de hecho está tendiendo a ser más utilizada de Factor Mining, pero directamente en la web, desarrollada con otro paquete en R que se llama el Shiny. De eso vamos a hablar mucho más adelante en el curso. Ahora, uno puede, en la primera tarea, ocupamos que ustedes puedan correr Factor Shiny. Factor Shiny se corre ejecutando este código. No pretendemos que todavía entiendan códigos, pero lo importante es que ustedes, ahora vamos a ejecutar este código y ya les carga el Factor Shiny. Esto es código R, que todavía no pretendemos que entiendan muy bien. Lo primero es establecer el directorio de trabajo. Ven que los directorios en R se ponen con un backslash al revés, porque esto viene de Linux y Mac. Entonces vean que van al revés. Luego hay que instalar el paquete Factor Shiny. Factor Shiny se instala en general en R, los paquetes se instalan con este comando, install.packages. Factor Shiny, dependencies en true, muy importante porque eso hace, generalmente los paquetes de R dependen de otros. Entonces instala toda la cadena de dependencias de paquetes que ocupa Factor Shiny. Y para cargarlo se usa el library Factor Shiny. Recuerden respetar minúsculas y mayúsculas, como dice aquí. Con el comando library. Luego, esta otra instrucción, datos, flecha. No se preocupen, no es indispensable entender esto todavía. Read table, ejemplo, estudiantes.csv, headers en true. Esto es una instrucción para leer datos, que todavía no ocupan entender. Pero nada más por ahora la vamos a usar. Entonces se leen los datos y luego con esta otra instrucción, PC Shiny, se corre el paquete Factor Shiny. Muy importante, esto en rojo no lo olviden, las carpetas, los directorios que uno va a usar en R en general, no le gusta que tenga acá ñes, espacios, tildes, nada de caracteres especiales, si no eso les va a hacer fallar. De hecho en general no se recomienda, pero como esto fue desarrollado originalmente en Linux y Mac, no le gusta para nada la ñ, ni los espacios ni los tildes, entonces eviten todo eso. Traten de tener una carpeta donde tengan los datos lo más simple posible. Ojalá se llamara set datos, nada más. Bueno, muy bien. Entonces este es otro libro que recomiendo para este primer curso. Es Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, de los creadores del paquete Factor Mine. Los franceses François Hodgson, Sebastián Lee y Jerome Payés, que es muy famoso. Bueno, vamos a ver esto de Factor Miner. De Factor Shiny, directamente lo voy a hacer. Vean acá, ustedes pueden bajar este código, dice código R para ejecutar Factor Shiny. Entonces ustedes bajan este código, de acá lo pueden bajar, lo voy a bajar. Bueno, ya no estoy logueado. Lo bajan de ahí y simplemente lo abren. Aquí está todo este código, aquí está. Lo abren con R o con RStudio, con cualquiera de los dos. Yo lo tengo aquí. Ejemplo, este es el código. Si le doy doble clic se abre con RStudio. Pueden abrirlo con RStudio. Ahí lo estamos viendo en RStudio. Entonces, esto setwd quiere decir setear o establecer el working directory, el directorio de trabajo. Esta versión que tengo aquí marcada es en Windows. Esta que tengo aquí arriba, este numeral hace que esto sea un comentario. Esto es en Mac. Entonces se los dejo ahí por los que son Mac, pero esto es Windows. Es muy fácil, acá usted posiciona el cursor, le dan room, eso es lo único que tienen que hacer. Todavía no ocupan ni siquiera entender ese código, nada más posicionarse y darle room. Ahí establecieron, como se ve aquí abajo, el directorio de trabajo, que es donde están los datos. Luego Library Factor Shiny carga en R, ven ahí lo leyó, el paquete Factor Shiny que tiene que estar instalado. ¿Cómo se instala? Ejecutando esta instrucción. ¿Cómo se ejecuta esta instrucción? Le quitan esto aquí, el numeral, y le dan run y lo instala. Yo no lo hago porque yo ya lo tengo instalado, entonces mejor lo dejo como un comentario.
Luego leo los datos con este comando read table, que tampoco tienen por qué entender ahora, pero eso lo que hace es poner los datos en memoria de R. Y con este comando pca shiny datos corre el factor shiny, le dan room y vean lo que pasa. Me lo llama y me abre una página web y me ejecuta un análisis en componentes principales sobre esos datos. Por ahora no ocupamos que entiendan nada de esto. Lo único que ocupamos para esta primera tarea es que lo logren correr. Eso es todo. Okay, ya después en las próximas clases vamos a hacer cosas aquí, pero por ahora ocupemos que superen la etapa de poder correrlo. Eso es todo. Okay, lo que tienen que hacer es lo que acabo de hacer exactamente. Okay. Bueno, si tienen dudas, lo ponen en el foro, pero eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer. Y después para salir le hagan aquí quit app y ya. Salieron y hicieron la página. Ok, muy bien. Eso es todo. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Ok, bueno, vamos a ir a la tarea, pero antes voy a ver si tenemos preguntas. Me dice Javier, me marca un error de compilación. Bueno, muy bien, entonces mejor lo actualiza. Creo que es importante destacar que hay que descargar R primero que RStudio. Puede abrir correctamente. He tenido problemas al hacerlo al revés. Ajá, correcto, David, que dicha que lo dice. Es muy cierto. Primero se instala R y luego RStudio. Porque RStudio necesita de R. Gracias, David, por la observación. Ok, pues sí, MGF, vamos a usar Factor Shiny. Mencionaste que hay dos versiones de Factor Miner, la de EU y la francés. No de Factor Miner, de MGF. Lo que hay son dos versiones del análisis en componentes principales, que es un método de reducción de dimensión que vamos a estudiar de hoy en 15 días. Hay una versión norteamericana y una versión francesa, no es un software. Acá vamos a estudiar las dos, pero en este curso nos vamos a concentrar en la versión francesa. Después en el curso de métodos avanzados vamos a estudiar la versión norteamericana y vamos a ver las pequeñas diferencias que hay. Entonces no es un tema de instalación, no hay problema. Bueno, muy bien. Entonces con la tarea, como les decía, ustedes se meten acá en el aula virtual. Voy a repetir el proceso. Se meten al aula virtual, se loguean. Bueno, yo ya estaba logueado. Buscan el curso de métodos exploratorios Fermat y en la unidad 1 acá la bajan. Acá bajan la tarea. Y luego de que la resuelvan, la suben aquí donde dice entrega de la tarea número 1. Eso es todo. ¿Qué es la tarea número 1? Bueno, muy fácil, vean. Acá vamos a verla. Ver en modo pantalla. Bueno, muy importante acá, vamos a destacar algunas cosas. Dice, cada tarea tiene un valor de 25% de la nota del curso. Es decir, el curso se gana y con el promedio de las 4 tareas. Muy importante, el nombre que le pongan a la tarea debe ser tarea 1, guión bajo, nombre, apellido, PDF. Por ejemplo, esta tarea 1, luisperez.pdf. Esto es importante por aquello que no vaya a haber una confusión de la tarea de alguien, porque si no todo el mundo le pone tarea 1. Aunque el aula virtual la separa con toda claridad, pues es bueno eso para evitar confusiones. Cada día de atraso implicará una pérdida de 10 puntos. Las tareas son estrictamente de carácter individual. Si encontramos 2 tareas iguales, asignamos 0 puntos. Las tareas deben ser entregadas después de la clase. Es decir, la primera tarea tiene que ser entregada de hoy en 8 días, antes de las 6 p.m. hora de Costa Rica. Muy importante, esto es hora de Costa Rica. Ahora, no se preocupen, a veces el servidor de Promidad les pone, lo entregan a las 6 y todo el mundo se asusta porque le pone que lo entregó 1 hora tarde o 2 tarde. No se preocupen, es que todos los servidores de Promidad están en Miami, Florida. Y entonces ahí a veces estamos 1 hora o 2 horas adelante. Pero no hay problema con eso porque nosotros tenemos claridad que a las 8 de la noche son las 6. Entonces no se preocupen por eso. Bueno, la tarea, la pregunta 1 es modificar el perfil de Moodle, que muchos ya lo hicieron, poner una foto, es importante. Pongan una foto que les guste, ojalá que estén solos, que no estén acompañados, no con la novia ni nada de eso, porque al final
de todo, nosotros publicamos en una parte en el sitio web las fotos de todos nuestros graduados. Y entonces a veces hay gente que puso fotos con la novia o el novio y entonces no se sabe cuál de los dos es el graduado. Bueno, entonces la segunda pregunta es instalar R y un print screen para ver que lo instalaron. La tercera pregunta es instalar RStudio. Y la cuarta pregunta es instalar FactorMiner. ¿Ok? Como les expliqué antes. Luego viene un ejercicio de algoritmos de recomendación, que lo que explica este ejercicio, y lo vamos a tratar más adelante, es leer un archivo Excel que viene ahí, que es este ejemplo de algoritmos de recomendación, y guardarlo como un CSV. Ok, es importante que ustedes sepan desde Excel generar un CSV e investiguen qué es un CSV, porque la mayoría de los archivos en R y en Python y en este tipo de cosas son leídos en CSVs, porque son archivos muy livianos, muy eficientes para guardar grandes volúmenes de datos. Entonces el objetivo de esta tarea es crear un CSV e investigar qué es un CSV. La próxima clase vamos a hablar más de qué es un CSV, ya vamos a trabajar como un CSV, pero ocupamos que ustedes sepan qué es un CSV. Aquí viene explicado cómo se hace. El ejercicio 6 es cargar el Recominder y leer ese archivo. Simplemente queremos que lo lean en FactorMiner. Aquí explica cómo el tema de separador de filas, columnas. Esto es muy importante. Ok. Les voy a explicar aquí rápidamente qué es un CSV. Vean, un CSV es un archivo de texto. Por ejemplo, este iris, vamos a abrirlo con el Notepad++, es un archivo de texto como ese que ustedes ven ahí, que tiene nombres de filas acá y un separador de datos. Acá el separador de datos es punto y coma y el separador decimal es punto. Ok, eso es un CSV, es un archivo de texto básicamente. Voy a abrir otro aquí, por ejemplo, datos Titanic, que este es más grande. Aquí está el archivo. Entonces tiene un ID y tiene aquí las variables. Y entonces esto es, el separador es la coma, ¿ven? El separador de espacios es la coma y el separador decimal es el punto. Entonces eso es muy importante porque de eso depende cómo se leen los datos en R, que es lo que estamos viendo acá. En R cuando yo leo, yo le digo si hay row names, si hay encabezados de las filas y si hay encabezados de las columnas también aquí. ¿Y cuál es el separador? Hay que darle punto aquí de espacios en el CSV y cuál es el separador de decimal. Esta pantallita es fundamental para leer bien los datos. Bueno, aquí está muy claro cómo se debe hacer en ese ejemplo. Ahora, antes de poner esto aquí, punto y coma y punto, uno debe abrir el archivo con un editor de texto como dice aquí. Para ver, por ejemplo, aquí es coma y punto. Si fuera este el archivo que yo estoy leyendo, acá, ¿qué se me hizo acá? Yo debería poner coma, más bien aquí, y aquí punto. ¿Ok? Eso es muy importante y parece mentira, pero genera problemas a lo largo de todo el programa experto. La gente sigue leyendo malos datos. Y si lee malos datos, absolutamente todo después sale mal. Bueno, entonces ahí se los dejo, ahí hay un ejercicio completo. Luego viene el ejercicio siguiente, que es correr factor chain. Aquí lo único que ocupamos es que corra el código y ya, para ver factor chain. Eso es todo. Bueno, luego la última pregunta es lo que preguntaba alguien de ustedes antes, ¿cuál es la diferencia entre Big Data, la definición de Big Data versus estadística y minería de datos y Big Data? Mañana en la mañana les va a aparecer el video que ocupan para responder esta pregunta. Bueno, muy bien, eso es por esta semana. No sé si tienen alguna pregunta. En el ejercicio 5 de la tarea 1 indica que se enviará el archivo CSV. Eso no lo entiendo, ya que se indica al inicio de la tarea que se enviará un PDF. Ajá, bueno, buena pregunta. MGF, sí. Es que acá, si toda la solución, yo voy haciendo, por ejemplo, voy haciendo mi tarea
y la voy pegando en un Word aquí. Entonces yo pego todo aquí, los print screen y todo aquí. Y luego recuerden que un Word, yo puedo generar un Word y después lo guardo como un PDF. Exportar a un PDF, ven acá. Y ya lo exporto a un PDF. ¿Ok? Y entonces suben un PDF. Pero en la pregunta 5 dice que ustedes, que chequen la pregunta, si era importante, dice aquí algo. Ustedes, el ejercicio consiste en transformar este archivo que está en formato Excel en un CSV. Entonces, ustedes deben subir al aula virtual el CSV. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Resulta que aquí, donde dice entregar tarea, yo puedo subir, aquí aparece un botón que dice subir archivo. A mí no me aparece porque yo soy profesor acá y no tengo que subir tareas. Pero en ese botón que aparece acá, ese botón que dice subir archivos, que les va a aparecer como aquí, subir. Entonces ustedes pueden darle varias veces, suben el PDF con toda la explicación de los ejercicios, PDF, y también pueden subir el CSV, que es el archivo Excel convertido a formato CSV. Entonces suben los dos. Nosotros lo que queremos ver es que lo convirtieron bien. Entonces eso es lo que quiere decir. Ahí tienen que subir los dos. El PDF con las soluciones y las explicaciones, los print screen, etcétera, etcétera. Y luego suben el PDF. ¿Ok? Muy bien. Ok, gracias. Sí, era una pregunta importante. En general en las tareas se pueden subir varios archivos. Después van a ver más adelante que en algunos cursos hay que subir hasta 5 archivos en una tarea. Entonces ahí permite subirlos. Ok, si algún día no les permite subir la cantidad de archivos que piden, entonces lo ponen en el foro. Porque es que tal vez está mal configurado el botón y nosotros los técnicos lo arreglan rápidamente. Ok, muy bien. Edgar Mejía dice que cada día comienza quitando a unos 10 puntos. Esto es luego de haberse cerrado el plazo de entrega. Sí, exacto. Es decir, esto es en caso de luego del próximo jueves. Exacto, no sé por qué estaba diciendo lunes, jueves. Esta clase es jueves, perdón. Sí, luego de las 6 pm comienzan a quitarle 10 puntos por día. Exactamente, Edgar. Sí. El plazo de entrega de la primera tarea es de hoy en 8, o sea, el jueves que viene a las 6 pm hora de Costa Rica. Y a partir de ahí ya a las 7 pm, 8 pm ya se le bajan 10 puntos. Y a las 10 pm del viernes, después de las 6 pm del viernes, ya pierde 20 puntos. Y así sucesivamente. Sí, eso es Edgar, gracias por aclararlo. Y así es para todos los cursos de probabilidad, es exactamente lo mismo. Ok, muy bien, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta, con mucho gusto antes de terminar. Ok, bueno, muchas gracias entonces. Entonces vamos a, pues aquí abrir el video para despedirnos y nos veríamos de hoy en 8 días. Ahí tenemos ya el video. Ajá. Bueno, un gusto haberlos tenido en esta primera clase. La verdad es que hemos tenido menos problemas de conexión y de sonido que en muchos otros grupos. Casi todos pudieron escuchar. Todo estuvo muy bien. Van a ver que poco a poco se van a ir acostumbrando más y más. Mañana en horas de la mañana aparece el video en alta definición en el aula por si lo quieren ver, repetir alguna cosa. Si algún día no pueden estar en clases, no hay ningún problema. Pueden ver el video luego o repasar las veces que sea necesario. Entonces, y mañana entonces aparecen los dos videos en el aula virtual. Algunas veces, muy pocas veces, hemos tenido problemas procesando el video porque quedan muy largos. Otra cosa, por si pasa en el futuro en alguna clase, muy rara vez nos ha pasado, pero también nos ha sucedido que se va la luz, por ejemplo acá en Costa Rica, y la clase no se puede transmitir. Entonces normalmente cuando eso pasa es que igual aparece el video al día siguiente. Entonces lo ponemos pregrabado, ya tenemos clases grabadas y ahí aparece todo. Normalmente lo hacemos así para no perder una semana. Entonces si por alguna razón algún día no hay, muy pocas veces nos ha pasado en los 7 años que tiene Promidad,
pero sí se nos ha ido la luz, ha fallado Webex también, que la conexión esté muy lenta, muy rara vez, porque generalmente eso funciona muy bien, pero en esos casos, entonces no se estresen, lo que pasa es que al día siguiente aparece el video de la clase en el aula virtual, si hubiese algún problema técnico que no permita dar las clases. Ya les digo, en 7 años nos ha pasado, creo que si acaso unas 3 veces. Pero bueno, podría pasar, así que no se preocupen. Algunas veces, muy pocas también, hemos puesto clases pregrabadas por alguna otra razón. Este servidor está enfermo, o alguno de los profesores de Promidad, Fabio, Yersinio, César, Carlos, y entonces no podemos, entonces se graba. Por cierto, en este curso somos 2 profesores, estamos mi persona y el profesor César Vargas. Entonces los 2 vamos a estar atendiendo los foros y la revisión de las tareas va a estar a cargo del profesor César Vargas. Entonces, por aquello de cualquier pregunta, puede escribirle a cesar.vargas@promidad.com. Por cierto, no manden las tareas por correo, nunca se revisan tareas por correo. Todas deben ser subidas en el aula virtual. Tampoco se atienden dudas por correo. Ni yo ni César atendemos dudas por correo. ¿Por qué? Porque es muy importante que las dudas estén en el foro. Porque la mayoría de veces la duda de uno es la duda de muchos. Entonces de una vez les respondemos a uno y les respondemos a todos. Otra cosa que les recomiendo, que estén entrando por lo menos todos los días al foro, aunque no pregunten. Porque muchas veces de ahí entonces se dan cuenta que hubo un cambio en la tarea, que se corrigió alguna pregunta. A veces nos ha pasado pues que hay alguna pregunta mal redactada, alguna pregunta que no daba como esperábamos, ha sucedido. Entonces alguien nos dice, nos damos cuenta y corregimos. Entonces esté muy al tanto del foro, porque puede ser, ha pasado que a media semana hacemos alguna corrección en la tarea, y entonces para que estén enterados de todo lo que va pasando es estar entrando al foro. ¿Ok? Entonces no se les olvide estar entrando al foro. Ahí está todo. Ok, bueno, el material de la semana siguiente, ¿cuándo está disponible? El material de cada semana se abre generalmente el jueves en la tarde. No lo abrimos muy antes porque entonces se hacen confusiones, se confunden de chat y todo eso. Entonces, mejor vamos semana por semana. Y eso sí, se abre 1, 2, 3 horas antes de la clase para que ustedes puedan bajar el material por si quieren hacer algunas anotaciones. Pero las dudas del chat y todo eso, todo eso se hace en el foro, ¿ok? Y César Vargas @promidad no es para contestar dudas. No se contestan dudas por correo. Digamos, ya eso es en caso extremo, alguna cosa personal, alguna cosa así, pero no. Las dudas se tramitan aquí en el foro del curso, que es aquí. Como les mostraba antes, ahí en el foro. Acá, por ejemplo, ya está una duda que puso Francisco Javier Solís de que tenía un error instalando FactorMind. Entonces aquí yo puedo añadir un tema, le pongo un asunto y aquí pongo la pregunta. ¿Ok? Y ahí nosotros le contestamos. Se pueden subir hasta archivos y cosas. Entonces eso es muy importante. Si puede poner un print screen del error que le está dando o alguna cosa, aquí lo puede poner. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, por ahora sería eso. Cualquier duda, pues con mucho gusto. Entonces ahí, a través del foro, en el aula virtual. Y vamos a estar entonces, como les decía, trabajando César Vargas y mi persona. Entonces, bueno, vamos a ver si tengo alguna pregunta más. ¿No? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos en Latinoamérica. Acá desde Costa Rica, en este grupo tenemos gente de casi todos los países de Latinoamérica. Un gusto tenerlos acá y nos vemos en 9 y 8 días, Dios mediante, a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Muchas gracias, muy buenas noches, saludos, nos vemos.